Hoy nos acompaña Teresa Felipe García, que es conocida, creo, por todos nosotros, sobre todo por su sonrisa, su cariño y su buen hacer. Pero por si alguien no la conoce, Tere es psicóloga y ha dedicado su vida a cuidar del bienestar emocional de todo aquel que se ha acercado a ella. Y es desde ese conocimiento que tiene del alma humana, desde donde nos plantea la relación que tenemos que tener con nosotros mismos. Es todo un reto emprender un viaje hacia el interior en una sociedad y en un momento en el que se nos exige, básicamente, que estemos continuamente mirando hacia afuera. Se nos antoja extraño eso de relacionarnos con nosotros y nos causa inquietud, yo diría que algo más, la idea de mirar en nuestro interior, como si de un abismo se tratase. Pero si no me conozco, si vivo ajeno a mí, ¿cómo puedo sentirme seguro en la relación con el otro? ¿Desde dónde dar sentido a lo que vivo? ¿Cómo saber cuál es mi lugar en el mundo? ¿Con qué puedo construir mi bienestar? El camino de conocerme, de habitarme y de sanarme se hace posible con otros, con mapas y con herramientas. Os invito a seguir las propuestas de Tere, que estoy segura de que nos ayudará a tender puentes hacia nuestro interior y a sanarnos por dentro. Bueno, ahora voy a ver si esto suena. Bueno, ahora toca probar el sonido. Me han dicho que no se me ocurra tocar el micrófono porque está así. Entonces, ¿así me oís? Sí, se me oye bien, ¿no? Vale. O sea, que le dé un manotazo, porque luego me pongo a manotear y puedo tirar esto. Es que mirar cómo me han puesto, que es que no me... Tengo que estar aquí sin moverme. Vale. Bueno, pues es un placer siempre, esa sensación de estar aquí, parece que es estar en familia. Yo miro para todos los lados y en todos los lados veo caras conocidas. Y eso da calorcito al corazón. Doy por hecho que cuando estáis aquí es porque el tema de la relación con vosotros mismos os interesa. Con lo cual, fundamentar mucho lo importante que es la relación consigo mismo no tendría mucho sentido. Desde siempre, todos los filósofos, las sabidurías, los místicos, nos han hablado de la importancia de conocerse a uno mismo, ¿no? De poder estar con uno mismo. Yo rescataba aquí, bueno, hay aquí una serie desde el oráculo de Delfos, de aquel de Conócete a ti mismo, pero, bueno, yo creo que todo eso era más, me llamaba más la atención por esa parte que siempre parece que nos descoloca un pelín, que es dónde se une lo psicológico con lo espiritual. Yo rescataba, que siempre me ha gustado mucho, una frase que decía Santa Teresa. Ella decía que el conocimiento propio es como el pan con el que se nutren todos los demás aspectos de la vida espiritual, incluida la oración. Fijaros en qué lugar tan importante lo coloca. Y instaba mucho a sus hermanas a la cosa tan importante que es este conocernos. No querría yo que en ello hubiese jamás relajación. Múltiples investigaciones concluyen que la relación con uno mismo tiene efectos directos en la salud mental, en el éxito, es decir, en la capacidad de conseguir nuestros objetivos y en la longevidad. Dice Nazaret Castellanos, con todas estas últimas estudios, investigaciones sobre todo el tema de la neurociencia, que atender a nuestro interior tiene un fuerte impacto en nuestra salud física y emocional, mientras que evitar enfrentarse a aspectos complicados de uno mismo está relacionado con alteraciones psicológicas medias y severas, además de su repercusión en la vida familiar y social. Sabemos, por ejemplo, y luego veremos un poco el tema así un poquito de las adicciones con las que nos escapamos de nosotros mismos, pero sabemos que, por ejemplo, el alcoholismo es alto en personas con poca conciencia emocional. Sabemos que en el maltrato ni el maltratador ni la persona maltratada tienen una buena gestión emocional y un buen conocimiento emocional. A pesar de lo importante que es la relación con nosotros mismos, y que lo sabemos, no parece que sea fácil. No parece que sea fácil. En la charla del mes pasado que dio Inma sobre el mundo de las relaciones,
ella apuntaba una serie de cosas que van a influir en esta dificultad de relacionarnos con nosotros mismos. Para colocarnos en esta relación conmigo misma y en mi conocimiento personal, no puedo obviar el contexto sociocultural en el que estoy, porque me va a estar influyendo en muchas cosas. Ella decía que detrás de los cambios que se habían producido, Mabel también ahora hacía un par de renglones sobre ello, ¿no? Está la superficialidad en las relaciones, también en la mía conmigo misma, la competencia por la aprobación social, este escaparate que son las redes sociales con esta presión que ejercen sobre cada uno de nosotros y nosotras de que tenemos que aparecer siempre muy guays, tenemos que aparecer muy bien, tenemos que dar una fachada de que todo nos va muy bien y de que estamos muy bien, ¿no? Todo el problema actual que hay con la ansiedad, la dificultad que tenemos de pararnos, entonces pasamos por encima de lo que nos inquieta, de lo que nos preocupa, lo tapamos, lo aplazamos. Muy importante la intolerancia que tenemos al malestar, lo difícil que nos resulta pararnos un pelín en el malestar, y eso nos lleva a evadirnos, a querer estar siempre bien y a huir de esa insatisfacción que va a estar por debajo de muchas de nuestras actitudes, de muchas de nuestras evasiones y el vacío. A mí me recuerda a veces una frase que se dice por algún pueblo de Extremadura, que cuando lo oí me gustó mucho, que dice: estás en Buchetá. Me gustó. Es un pueblo que hacen buches, ¿no? Y los llenan. Entonces, yo creo que estamos embuchetados y embuchetadas. Hay tanta información, hay tanta prisa, hay tantas cosas que hacer, hay tanto que aprender, hay tantas personas a las que ver, hay tanto que estamos embuchetados. Como nos acostumbramos a estar embuchetados, cuando aparece el más mínimo olorcito a vacío, nos zurramos de miedo y entonces nos evadimos. La vida del consumidor, decía Inma, potencia la ligereza, la velocidad, la novedad y la variedad. Por tanto, estamos en un mundo de prisa y no nos da tiempo, en un mundo de estímulos y no soporto aburrirme, en un mundo de resultados y siempre tengo que estar consiguiendo algo. Es muy llamativo cuando me toca ver o estar con personas que por las circunstancias que sea están en un momento de su vida que no pueden hacer. Entonces, como no pueden hacer, no pueden conseguir resultados, ¿no? Y a esto lo unen mucho. Entonces, ¿qué sentido tiene mi vida? Fijaros, no puedo hacer ahora mismo nada. ¿Qué sentido tiene mi vida? Está el sentido, parece que solo en hacer y en conseguir cosas. Todo esto nos lleva a una pereza en la relación y el conocimiento personal, debajo de la que hay miedo. Influye en me acordaba de frases que a veces dicen las personas, cuando a lo mejor estoy así con algunos grupos de formación o algo, que se repiten. Bueno, pues toca el hecho de decir, venga, pues vamos a ver si podemos empezar a dedicar algo de tiempo a nosotros mismos, a nosotras mismas. Venga, vamos a empezar por 3 minutitos, ¿no? Entonces, hay frases de tipo, ¿pero para hacer qué? No, hombre, no, pues para estar contigo misma. Pero sin hacer nada, bueno, son 3 minutos. Madre mía, qué aburrimiento. ¡Qué aburrimiento, 3 minutos! ¿Y el resultado? ¿Qué voy a alcanzar yo con eso? Porque encima si tengo que estar 3 minutos aburriéndome y luego resulta que no voy a alcanzar nada, bueno, pues tú le dices, venga, hombre, son solo 3 minutos, total, inténtalo. Luego ya dentro de 15 días comentamos qué tal ha ido. Vuelve dentro de 15 días y experiencia muy común es que no he encontrado el hueco. Son 3 minutos. No he encontrado el hueco. No he tenido tiempo o se me ha olvidado. Es complicado, porque estas personas quieren hacer las cosas bien. No son unas personas vagas que les dé todo igual, tienen verdadero interés. Pero ¿qué sucede? Que esto no se hace.
A estas alturas, hay aquí una cosa, me vais a permitir que lo lea, es una página y media, ¿vale? Pero es que tiene su cosa. Está en este libro de Nazaret Castellanos, del puente donde habitan las mariposas, y tiene que ver con un estudio que se publicó en 2014, ¿vale? Hace 15 años. Los investigadores seleccionaron a un grupo de adultos, principalmente estudiantes de sus propias universidades, y les pidieron que permanecieran sentados en una sala donde no había ningún tipo de distracción. Ni televisor, ni revistas, ni teléfonos móviles. La única instrucción que les dieron es que se mantuvieran sentados y despiertos pensando. Después de ese periodo de reflexión, se les preguntó cómo se habían sentido durante la experiencia de encontrarse con sus pensamientos y cómo de difícil les había resultado mantener la concentración. El 57% dijo que le había resultado muy difícil mantener la concentración y el 89% confesó haberse distraído. Este dato es especialmente interesante porque en la sala no había nada que pudiera distraerles, salvo ellos mismos. Casi la mitad de los participantes declaró no haber disfrutado de la experiencia. Dice Nazaret Castellanos, no he mencionado un dato relevante. La duración del experimento era de 6 minutos. Los investigadores no daban crédito, así que diseñaron un nuevo experimento. Pensaron que quizá estar en una fría sala de una facultad no invitaba a disfrutar de los propios pensamientos. Entonces les dijeron que lo hicieran en casa, que buscaran en casa una habitación en la que estuviesen a gustito, en la que estuviesen tranquilitos, para hacer lo mismo. Solo se les pidió que durante esos famosos 6 minutos no hicieran nada más que intentar pensar. El 32% confesó haber hecho trampa. Había mirado el móvil, escuchado música o se había levantado de la silla para pasear. Porque eso de estar quietos... Vale. Entonces, aunque estaban en sus casas, no disfrutaron de la experiencia y los resultados fueron peores que estando en la universidad. Bien, atónitos, estos investigadores que, como veréis, no se rendían, diseñaron un nuevo experimento. Como si se resistiesen a asumir que no nos gusta estar a solas con nuestra propia mente. En este nuevo intento se les ofreció a los voluntarios una alternativa. Podían elegir entre estar sentados pensando o permanecer sentados leyendo un libro o navegando por Internet. No hace falta que os diga, ¿verdad? Este trozo ya me lo puedo saltar, ¿no? Lo que prefirieron. Muy bien. Insistieron. Pensaron, hemos seleccionado estudiantes universitarios y... bueno, pues es que a lo mejor hemos cogido personas supuestamente acostumbradas a pensar, así que repitieron los experimentos con una población diferente. Seleccionaron un grupo de agricultores y religiosos de una iglesia local de edades y características similares a los estudiantes. Los resultados fueron iguales. No crean que el experimento acabó ahí, y ahora viene la del final. Estos investigadores eran muy obstinados y parecían empeñados en mostrar que sí pensamos, a pesar de que los resultados decían todo lo contrario. Diseñaron un experimento final y dice que con este ya iban 10, o sea que entre medias hay unos cuantos que no salen aquí, y debieron de decir esta vez sí que va a ser. Porque fijaros, se les ofreció a los participantes una nueva alternativa. Podían elegir entre pensar, lo pusieron un poco más difícil, durante 15 minutos, o sentir una pequeña descarga eléctrica que producía dolor. La decisión dependía exclusivamente de ellos. El 67% de los hombres prefirió la descarga eléctrica. Hay un dato a favor de las mujeres. En el caso de las mujeres, solo el 25% prefirió el dolor físico. No sabemos si porque somos más caguetas, o por qué, pero bien. Cito literalmente a los pobres investigadores rendidos por la evidencia. Lo sorprendente es que estar a solas con uno mismo durante 15 minutos sea tan desagradable como una descarga eléctrica que uno pagaría por evitar. No os lo estoy poniendo animado, ¿verdad? Dice, bueno, hombre, yo he venido aquí para ver cómo me relaciono conmigo misma. Había por ahí gente, no sé si andaba por ahí, a gente que me ha dicho, oye,
a ver qué dices, que esto de relacionarme conmigo misma para mí es importante. Y bueno, pues no cunda el pánico, ¿vale? Pero solo es para decir que la cosa es un poco difícil, que tenemos verdadero miedo y dificultad para estar con nosotros mismos, ¿vale? Mirad, yo creo que vivimos en una sociedad muy adicta, porque la base o lo que está muy por debajo de las adicciones es esta continua evitación del malestar y esta búsqueda continua de estados placenteros. Esto lleva a adicciones, o diremos, porque los que estamos aquí muy, muy jovencitos no somos. Es verdad que, bueno, que algunas estamos más, pero en fin, que adolescentes y cosas de estas no somos. Entonces, si yo hablo de adicción al móvil, sin querer vamos a decir, ¿verdad?, la gente joven, lo adicta que es al móvil. Que no, que estoy oyendo cada 2 por 3 en personas talluditas la adicción al móvil, la adicción al WhatsApp. A ver si ha entrado algo, a ver si ha ido algo. Y esta adicción tan buena que tenemos en la televisión, a las series, que a veces el tiempo que tardarías en ver una serie se te pasa en buscarla. Esta no, esta de qué trata, no, esta no, esta no, esta de qué trata, esta tampoco, no, esta de qué no, esta de qué trata, ¿vale? Es decir, en un continuo hacer cosas sin pararnos a ver qué está pasando. Y bueno, digo, aquí no nombro las compras, ¿verdad? La comida, toda esa serie de cosas. Bien, ahora uno dice, de acuerdo, vengo con ganas de esto de relacionarme conmigo misma. Parece que la cosa no es difícil. Esto también nos da un poco de tranquilidad. Oye, si no lo hago, ya está diciendo esta mujer que es que no es muy fácil. Venga. Pero ahora vamos a poner que queremos, de verdad, ponernos a estar con nosotros mismos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? En principio, esta parte de contextualizarlo, ¿no?, de darnos cuenta porque luego nos vamos a encontrar con cosas de esas dentro, ¿no?, de toda la parte, el contexto sociocultural en el que estamos, cómo va a influir luego en la buena o mala relación con nosotros mismos. Hay ahora mismo esta presión, que comentaba Inmaculada el día del análisis social, esta presión por la perfección nos lleva a que nos resulte a veces muy difícil estar a gusto y contentos o contentas con nosotros mismos, ¿vale? Si vamos al tema del cuerpo, pues hace años, pues es verdad que ya gorda no se podía estar. Era un crimen universal del que había que avergonzarse y dar 2000 explicaciones. ¿Cómo se me ocurre estar gorda? Cuando lo que hay que hacer es estar delgado, pero es que ahora ya no es estar delgado, ahora es estar torneado. Ahora es que los brazos estén moldeados, que las nalgas estén para arriba, que ahora ya, que el cutis, que las manchas, ay por Dios, que ya me están saliendo manchas, es una cosa un poco tremenda. Y en la relación con los demás, mirar una cosa que también muchas veces me ha llegado con las personas, ¿no? Vivimos en una sociedad de la prisa. Y esta prisa agarra también las comunicaciones. Vale. Mirad, ¿cuántos sofocones, dolores, rupturas a veces de relaciones, porque poco le importo cuando ha tardado 3 horas en contestarme al WhatsApp? Fijaros, poco le importo cuando ha tardado... ¿Veis la prisa? ¿Veis la prisa? Sofocones de madres porque mi hijo me ha dejado en leído. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Yo me imagino a ese hijo con 20 y tantos años, ¿verdad? Que la vida de los de 20 y tantos años, todo el día con el móvil, mi madre inmediatamente tengo que... Fijaros hasta qué punto todo esto nos influye y luego interpretamos esto. Desde que importo poco, desde que poco quiere a su madre, ¿vale? Entonces, contextualizar es importante. Es verdad que somos seres que nos hacemos en las relaciones y que sin relaciones no somos nada. Entonces, hay relaciones ahí, las relaciones, la familia origen, ¿no? El peso enorme. No voy a entrar ahí en alguna de las charlas, no sé si se va a hablar de la relación con la familia. Otros contextos, la relación con los otros. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para ser muy conscientes de que es verdad que estamos en una sociedad
en la que estamos continuamente mirando hacia afuera. Y mirando hacia afuera no me puedo conocer. Pero mirando solo hacia adentro me voy a conocer mal. Necesitamos entrar y salir, porque necesitamos de los otros para conocernos. Cuando trabajamos en los grupos, en las relaciones, hay una herramienta, un modelo, la ventana de Johari, que habla, pues, es una ventana con 4 huecos, y entonces nos va diciendo, pues mira, hay una parte en ti que es este espacio libre, esta ventana abierta, en la que está lo que los demás conocen de ti y tú conoces de ti, ¿vale? Pues yo qué sé, pues los demás conocéis, mira, pues Teresa tiene canas, yo también lo conozco, es algo que vosotros conocéis de mí, yo también. Hay una parte que no conocéis de mí, porque esa os lo oculto, esta es la ventana oculta, ¿vale? Pero por lo menos yo sí la sé. Hay una parte inconsciente que va a ir saliendo poco a poco en el tiempo, que no conocéis ni vosotros ni yo. Pero hay una parte ciega. Y la parte ciega es que vosotros la conocéis y yo no. Y esta parte ciega necesita de los otros. Porque si no somos conscientes de nuestra ceguera, vamos a interpretar la vida de una manera completamente distinta. No, va a afectar muchísimo también en las relaciones. Si yo tengo un tic del que no soy consciente, no me doy cuenta del tic, ¿vale? Y yo estoy hablando con vosotros y tal, ¿vale? ¿Qué le pasa a Luis que está tan agresivo conmigo? Es que no se puede uno ni acercar a él, Fíjate dónde estoy, ¿Has visto el manotazo que me ha dado? O sea, es que, vamos, y dice, la ceguera, cuidado con la ceguera, ¿no? Esa parte que me gusta a mí en los evangelios, cuando iba un ciego totalmente ciego, que se le veía a distancia que era ciego, y llegaba Jesús y le decía a Jesús, ¿qué quieres? Hombre, por favor, ¿no? Era para decirle a Jesús, tío, que no veo ni tres en un burro, ¿qué voy a querer? Pero fijaros, solamente desde el reconocimiento de que no veo y lo que quiero es ver, solo desde ahí se abre el camino que sana. Lo que no vemos es imposible que lo podamos sanar. Por eso necesitamos de los demás. Necesitamos el contraste de los otros. Necesitamos de los amigos y de los enemigos. ¿Vale? Esto ya de vieja lo digo con más gusto. Antes cuando lo leía yo decía, hablando mal y pronto, y una mierda de los enemigos. Pero es que es verdad. Es que los enemigos hay veces que te ven cosas que, en fin, y se atreven a decírtelo, cosa que a lo mejor los amigos te las ven, pero a lo mejor no se atreven, ¿no? Entonces, es verdad que sí, que los necesitamos. Hay otra herramienta que yo creo que también es interesante a la hora de empezar un poquito la relación, para irnos situando como con cosas prácticas, ¿no? Para irme conociendo un poco más a mí, ir viendo mi relación, esta que se llama la rueda de la vida. O sea, es como una rueda de una bici. Es un círculo que se dibuja con las rayas como de los radios de una bici que van quedando pues como esos huecos donde yo voy poniendo lo que ahora mismo es, compone mi mundo, ¿no? Yo apuntaba por aquí, pues por ejemplo, el hueco de la familia elegida, el de la familia de origen, el trabajo, la salud, las amistades, el crecimiento personal, la espiritualidad y los valores. Y es muy interesante porque me informa para mí sobre todo, de cómo sostengo mi vida. A mí esta herramienta me viene esta idea. Es como si mi vida fuese este tablero, ¿vale? Y esta serie de cosas son las patas, ¿vale? Mi trabajo, mis amigos, mi ocio, mi familia de origen, mi familia elegida, mi espiritualidad. Y cuantas mejor estén esas patas, cuando algo me falle, mi vida no se va a derrumbar. Es interesante tener esas áreas cubiertas y a veces dar un paseíto y decir, oye, pues no sé, a lo mejor, mira, la dimensión espiritual la tengo aquí fuerte, esta pata robusta, pero yo qué sé, mira, la dimensión de ocio, la de las amistades y relaciones sociales, y esas están vacías. Cuidado, porque se nos desequilibra, ¿vale? Entonces, esta herramienta para empezar un poquito a ver cómo estoy yo en mi vida y cómo tengo atendidas estas zonas de mi vida y las que no están atendidas, ¿por qué? Y tomármelo cada zona
tremendamente en serio. Porque si solamente tengo 3 patas y me falla una, me voy a desequilibrar mucho más pronto que si todas esas patas están en su sitio y están bien cubiertas. Después de ir un poco... Eso, pues es como desde fuera así, vamos colocando y nos vamos acercando a esta parte que decía Freud: vuelve los ojos hacia adentro, contempla tus propias profundidades, aprende primero a conocerte. Y García Monge, en un articulillo que tiene por ahí del viaje al interior de uno mismo, él dice: viajar al interior de tu persona es buscar la identidad que te permitirá decir tu palabra auténtica en la vida. Porque si no, lo que hacemos muchas veces en la vida simplemente es reaccionar, ¿vale? A los estímulos, a las cosas, no nos paramos, no hacemos la vida nuestra, no damos nuestra voz, nuestra palabra. Cuando empezamos a tratar de sentarnos con nosotros mismos, yo creo que aún, y esto también a veces sale en los encuentros con la gente y con las personas, yo creo que aún más difícil que estar conmigo misma es ponerme a estar conmigo misma. O sea, la parte de ponerme a estar tiene una complejidad alta. ¿Qué hago para ponerme? Nos va a servir mucho en la relación con nosotros mismos ver un poco lo que pasaría en la relación con las otras personas, ¿no? O sea, yo puedo querer mucho a Margarita, pero para poder estar con Margarita tengo que buscar un tiempo y un espacio. Y a veces, yo confieso que a veces lo he hecho. En la agenda, 10 de la mañana y he puesto Teresa. Porque digo, como si es otra persona, por encima de la campana gorda a las 10 de la mañana yo estoy con esa persona, me voy a poner la cita conmigo misma. Me pongo la cita conmigo misma con la misma seriedad que si yo estuviese con esa persona. Porque si no, la cantidad de cosas, ¡boom!, no deja hueco, ¿no? Y luego necesito un lugar. No tiene que ser un lugar de allí en mi casa, tranquilito, quietecito. Puedo estar dando un paseo. Me puedo ir a un café y sentarme tranquilamente a tomar mi cafelito con mi cuaderno y mis notas. Me puedo ir a la biblioteca. Puedo hacer una ruta de senderismo. Puedo dar un vistacito por una zona diferente de la ciudad para hacérmelo un poquito agradable el estar conmigo. Cuando quedamos con alguien, normalmente decimos: ¿dónde te apetece? ¿Dónde te apetece? Pues lo mismo me pregunto a mí, ¿no? ¿Dónde te apetece para estar contigo misma? Y, con un poco de suerte, ya tenemos el tiempo y tenemos el lugar. ¿Qué viene ahora? Pues ahora viene una cosa súper importante que puede hacer del conocerme y el estar conmigo misma una aventura interesante o una verdadera tortura. Y es elegir la actitud. Con la actitud que yo voy a estar conmigo misma. Fundamental, nos la sabemos, la actitud de amor, de bondad, de compasión. La actitud de aceptación. A veces cuando oímos esto, ya empezamos. Compasión, aceptación, todo vale, ¿no? Hay gente que cuando decimos estas cosas dice eso, todo vale, ¿no? Y uno dice, no, todo vale, no, porque la compasión no es la complacencia. Pero es verdad que solo cuando nos relacionamos con nosotros mismos sin moralizar, sin dureza y sin engaños, podremos desprendernos de nuestros patrones mentales perjudiciales. Yo creo que estas cosas se ven con los ejemplos. Imaginaros que yo quedo con mi amiga Margarita. Ya por fin, ya tengo puesto el sitio. Y ahora viene mi amiga Margarita, que hace mucho que no me ve, que está muy contenta de verme, y en un momento dado de la conversación me dice: ¿sabes qué pasa? Que es que estoy mal, porque es que tengo un disgusto, porque tú no sabes el otro día con mi hijo. He perdido los papeles, le he dicho lo que no quería decirle, me he pasado, le he dicho al final, es que es un desgraciado, no vas a conseguir nada en la vida, de verdad, qué mal. Y yo le digo: pero qué pedazo, qué vergüenza. Pero qué vergüenza. ¿Cómo se te ocurre hacer eso?
Pero es que como madre es una inútil. Yo es que no sé ni siquiera cómo te atreves a ser madre. Y además, lo pedazo hipócrita que eres. Que mira la carita de buena que tienes, y ahora resulta que mira, como una fiera y una bruja dándole voces a tu hijo. Y lo peor es el trauma que no tendrá tu hijo. Te lo digo yo, ¿eh? En cuanto pueda, se pira de casa y no te vuelve a mirar a la cara. No lo sé qué pensaréis, pero no me imagino a Margarita con unas ganas enormes de volver a quedar conmigo. Vale, a lo mejor me quiere mucho y queda, pero yo creo que no me va a contar eso que necesitamos a veces contar. No lo va a contar y para no contarlo, pues a lo mejor se justifica, tampoco es tan importante. Yo creo que a Teresa, ¿para qué le voy a dar yo el mal rato de contarle estas cosas a Teresa? No, mejor le cuento otras cosas más bonitas o incluso se le olvida, ¿vale? Pues esto hacemos con nosotros. Cuando lo decimos que lo hacemos con otra persona, nos dice, pero qué grosera. Pero encima que va la pobre mujer a decirle, mira la grosera esta lo que le ha contestado. Pero es que con nosotros mismos nos tratamos así. El otro extremo sería la complacencia, ¿vale? Sería la complacencia, pues no sé. Ahora viene mi amiga, Ramona. Y me dice mi amiga Ramona, no te puedes creer lo que me ha pasado. Lo que me ha pasado el otro día, hija, iba con un disgusto tremendo, yo no sé, es que de estos días malos que tienes, que he ido al Corte Inglés. No me cuentes por qué me ha pasado, pero he robado una cajita de maquillaje. Menos mal que no me ha visto el vigilante cómo lo he pasado. Pero cuando llego a mi casa digo, ¿pero qué he hecho? ¿Pero cómo se me ocurre esta cajita de maquillaje haberla robado? Y luego encima me entra la cosa de decir, chacho, ¿y si la próxima vez me da por robar otra cosa? Y yo le digo, anda ya, le vas a dar importancia a esa tontería. Pues no hay cosas en el Corte Inglés. Seguro que se habrán enterado con las perras que tienen los del Corte Inglés. Es que tú dices, cada bobada. ¿Qué más da una cajita de maquillaje? Pues ibas el próximo día y en vez de una cajita de maquillaje coges dos, pues bien te lo tienes merecido. Qué bien que trabajas todo el día. Bien que trabajas todo el día. Y déjate de hacer tantas tontadas, que hay cosas que son más importantes. Venga, vamos a echar la cervecita y a celebrar la vida. Eso es complacencia. ¿A que lo notáis cuando lo oís? Eso es complacencia. No podemos, la aceptación, que es reconocer esto está pasando en mi vida. Esto es aceptar. Pero no debería pasar, pero está pasando. ¿Vale? Pero está pasando. Lo pongo delante, está aquí y ahora con respeto, con confianza en mi bondad esencial, porque yo quiero ser una buena persona. Yo quiero hacer bien las cosas. ¿Vale? Ahora, con ese compasión, dicen que el amor, cuando el amor se cruza y se encuentra con el sufrimiento, nace la compasión, ¿no? Esa amabilidad conmigo cuando me veo otra vez haciendo lo que no quiero hacer. Ahí, esa actitud es fundamental para el conocimiento personal, porque mirad, cuando me oís el primer ejemplo, la voz crítica, esa voz que humilla, esa voz que denigra porque no eres tan ideal como tenías que ser. Y cuando me oís en el punto de la complacencia, estas dos posiciones son exactamente iguales. Porque con ninguna de las dos voy a seguir profundizando y conociéndome. En una me voy a quedar enredada en la culpa, en el machaque, en el rumiar una y otra vez. Y en la otra, oh, aquí no ha pasado nada. Y no voy a seguir profundizando. Por eso son como dos posiciones con las que tenemos que tener muchísimo cuidado y es fundamental esa actitud cuando empezamos a querer conocernos, ¿vale? Y otra cosa que he puesto yo por aquí, que tiene un poco que ver también con esa sociedad perfeccionista, soltar las expectativas, esto que decía Buda, la expectativa es el origen del sufrimiento, ¿no? La expectativa, porque es que montones de veces que hacemos cosas, el mayor palo es la ruptura de nuestra imagen. A veces no son cosas tan graves, a veces es la paliza que le pegamos a mi imagen, que yo esperaba de mí ser la maravillosa Teresa. Y cuando me encuentro ahí, eso duele, ese malestar
Entonces, soltar muchas de esas expectativas, de nosotros y de los demás. Porque montones de veces hacemos unas expectativas de los demás que condenamos a la otra persona a que nos decepcione. Porque claro, pusimos las expectativas tan altas. Y una cosa muy importante, la mente de principiante. ¿Vale? Que hacernos un poco como niños, acercarnos con sorpresa a nosotros mismos, como en una aventura. Fíjate, mira, estoy conmigo misma, mira como lo que me he encontrado, fíjate, esta actitud egoísta. Bueno, voy a buscar, ¿no?, un método que os recomiendo, ¿no?, este método que llaman el método RAIN, que es reconozco, acepto, indago e investigo y tomo una cierta distancia y no me identifico. Si no hacemos esto, no vamos a poder conocernos. Y algo que digo yo mucho, porque por mi propia experiencia, ¿no?, por cada gramo de conocimiento personal, 1,5 kilos de autocompasión. Y con esto vamos bien en el camino. Hay una cosa también muy importante en este ponernos con nosotros mismos, que es ser muy conscientes del lenguaje con el que nos hablamos, ¿vale? Estamos continuamente hablándonos por dentro, estamos manteniendo diálogos. Estoy manteniendo diálogos con la vecina, con el compañero de trabajo, con mi hijo, con no sé quién. Estamos en esos diálogos que tienen su función. O sea, esos diálogos nos van a ayudar luego a anticiparnos a las cosas, a conocer un poco mis reacciones y las de la otra persona, a prepararme un poco para el futuro. Y luego también tenemos muchos monólogos. Esos que hablamos con nosotros mismos ya sin nadie, solo para nosotros mismos. Y esto nos va a servir también mucho para el equilibrio personal. Pero lo fundamental que tengo que ver es el tono con el que me hablo. Dice, tiro otra vez de Nazaret Castellanos, dice, refinar nuestro diálogo interior, especialmente el monólogo, supone depurar aquellos aspectos nocivos, entre ellos está la autocrítica dañina. Cuando cometemos un error o realizamos algún acto que consideramos o se considera inapropiado en un determinado contexto, la reflexión hacia nuestra conducta conlleva un valioso aprendizaje. Sin embargo, se torna en crítica dañina cuando lleva asociado un tono de reproche, censura y recriminación. Reflexionar es diferente a criticar y muchas veces el tono marca la diferencia. Se han hecho un montón de estudios y de investigaciones sobre el tono con el que nos hablamos. Yo recogí aquí uno de unos deportistas, ¿vale? Y entonces se ha visto en deportistas profesionales que cuando se hablan con un tono interno motivacional mejoran los resultados. En jugadores de baloncesto, cuando el monólogo interior es agradable, tienen una mayor precisión de tiro y mejor coordinación con los compañeros. Influye también en lo mental. Cuando estoy frente a algo, hay aquí investigaciones, no voy a ir y no voy a entrar en ellas, porque el tiempo siempre va más deprisa de lo que en principio se hace una idea, pero que vienen a ver también cómo en tareas de cognición que hay que aprender determinadas cosas, que hay que examinarse luego después, si las personas que lo están haciendo, cuando se distraen o cuando algo no les sale, se animan a sí mismas, se hablan con un tono amistoso, los resultados son mejores y la respuesta es más rápida. Cuando las personas se hablan con un tono despreciativo, ya te estás equivocando otra vez, no te va a salir bien, es que nunca haces nada bien, es que tal y que cual, los resultados son peores, pero además con un efecto acumulativo. A medida que pasa el tiempo con este lenguaje interno, todavía le sale peor, ¿vale? Os voy a hacer solamente vamos a hacer un pequeño ensayo chiquitín, que a mí me gusta mucho hacer, con el tema del tono, para darnos cuenta, porque es que se han hecho muchas investigaciones sobre él. Mira, solamente durante un minuto, así os invito a que penséis o recordéis esos momentos o situaciones en las que os estáis hablando mal. Habéis fallado otra vez, habéis hecho otra vez las cosas mal, no habéis conseguido los resultados que queríais, tenéis la sensación de que habéis quedado fatal delante de la gente, cada persona aquello que nos duele, ¿no? Y estamos siendo tremendamente duros y duras con nosotros mismos. Pensarlo a ver, para ver por qué. Pues esto que yo oigo tantas veces cuando la gente te lo dice, ¿no? Pues es que eso, pues que
soy una inútil, no valgo para nada, qué vaga soy, todas estas cosas. Es muy importante el tono, porque en el tono interno hay personas que el tono que escuchan es un tono muy agresivo, otras que el tono que escuchan es un tono muy humillante, muy despectivo, muy irónico. Esto tiene mucho que ver porque estos tonos nos vienen de la infancia, de las voces de cuando en la infancia nos recriminaban, ¿no? Supongo que si lo estás haciendo, notarás que no te sientes bien, ¿no? Cuando ese lenguaje interno te está hablando con ese tono. Entonces, yo ahora te invito a que vayas a tu infancia y elijas un personaje de dibujos animados que te encantaba cuando eras pequeño, cuando eras pequeña. ¿Vale? Muy bien, por ahí he oído la Pantera Rosa. Perfecto, pues la Pantera Rosa, o puede ser Spinette, ¿eh? A mí cuando lo hice, pues no sé, yo elegí al Pato Donald, a mí el Pato Donald me gustaba. Muy bien. ¿Recuerdas el personaje? ¿Recuerdas cómo hablaba ese personaje? Pues dite lo mismo que te estás diciendo con la voz de ese personaje, con ese tono, a ver cómo te sientes. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo de inútil, de mala persona y tal, pero con la voz de Spinette, del Pato Donald, de Dora la Exploradora, de quien sea tu personaje. Te puedes estar diciendo lo mismo, pero el sistema lo recibe de una manera completamente distinta. Y es lo mismo, igual que pasa en las relaciones con las demás personas. No, lo que te estoy diciendo es la verdad. Y uno dice, sí, pero el tono con el que estás diciendo acuchilla, ¿vale? Entonces, importante en nosotros mismos ese tono. Dice Claire Maguen en un libro interesante que se llama Estar en su lugar. Nuestra identidad está tejida de voces confusas y embrolladas de procedencia incierta. Sin darnos cuenta vamos interiorizando entonaciones, ritmos, sonoridades que nos han marcado. Nuestra habla está poblada de voces ajenas. En ella resuenan sus murmullos y sus ecos. Cambiar de tono es permitirse hablar de otra manera. Es apropiarse de la propia voz. Negarse a que los demás sigan hablando por nosotros. Una vez que todas estas cosas las tengo en cuenta, el siguiente paso es me voy a observar. ¿Y qué observo? Mis pensamientos, mis emociones, mi dimensión física, mi cuerpo. Cosas así puntuales para tener en cuenta en este principio de camino de empezarme a relacionarme conmigo misma, ¿no? Dicen que el cuerpo susurra antes de gritar, ¿no? Y que es interesante escuchar esos susurros, esos murmullos, ¿no? Que serían las sensaciones físicas. Ser conscientes de las sensaciones físicas nos va a ayudar a cuidarnos mejor, ¿no? Cosas importantes, darte cuenta qué zonas son las que tienes más tensionadas. Cuando vas a picar corriendo algo de la nevera, darte cuenta de si el hambre sale del cuerpo o sale de la cabeza, y es un hambre emocional que lo que está viniendo es a tapar insatisfacciones. Notar cuando estoy con alguien si las sensaciones son de agrado, de desagrado, de acercarme o de irme. Y escucharlo, investigarlo. Porque el cuerpo sabe cosas que la mente desconoce. Y el cuerpo tiene mucha más memoria que la mente. Entonces, desde ese respeto, tener en cuenta esas cosas. Es verdad que cada uno de estos apartados daría para muchísimo, pero por lo menos para eso, si os ponéis con vosotros mismos más o menos para ver por dónde podría hacerme, por ejemplo, preguntas. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo? ¿Desde el cuidado o desde el abandono? ¿Acepto a mi cuerpo o lo tengo esclavizado para que dé la versión que me gusta? ¿Solamente me quejo de él o sé agradecerle lo que me ayuda? Algunas cosas son. Los pensamientos, observarlos, cómo aparecen y desaparecen. Uno de los mayores sufrimientos que tenemos encima es esa actividad de nuestra mente y los pensamientos. De lo que más. Aprender a observarlos para darnos cuenta que yo no soy mis pensamientos, que soy más que esos pensamientos, que los puedo observar y ver cómo aparecen y cómo desaparecen, que puedo darme cuenta de las películas mentales que hago,
y indagar un poco, ¿por qué hago estas películas? Hay veces que los pensamientos están demasiado cargados de emociones y no nos los quitamos de encima. ¿Verdad? Me ha pasado esto, fíjate tú, y me dijo, y le dijo, y pum, pum, y pum, pum, y pum, pum, y no se van, y no se van, y no se van. Y aquí, digo, aunque sea así rapidito, una píldora que da Nazaret Castellanos, que a mí me gustó mucho cuando la oí, es que estas cosas de un curso que hice con ella, ¿no? Y me la apliqué un día. Estaba yo un día fregando los cacharros, y estaba, bueno, había pasado algo con alguien de la familia, estas situaciones tan ambivalentes de las relaciones familiares, y yo estaba que echaba humo. Y y pa, y fíjate tú, y porque no sé qué, y porque patatín, y tal y cual, y ya digo, pero vamos a ver, ¿qué película me estoy montando? Teniendo en cuenta que cuanto más repito una película, más la altero, Cuidadito, que a veces creemos que recordamos las cosas tal cual, ni mi hijita, cada vez que yo le doy vueltas a la película estoy cambiando cosas, estoy cambiando cosas, por eso al final uno lo dice y la otra persona dice... Pero espérate, porque fijaros, eso que le damos vueltas y vueltas y vueltas, la de cambio, la de versiones que no tendrá esa película. Pues yo ya estaba, yo no sé si en la 6ª o la 7ª versión, cansándome ya y diciendo, pero por favor, y entonces me acordé de lo que decía Nazaret Castellanos. Y esta mujer decía que cuando te encuentres así, busques una palabra neutra. Yo estaba fregando los cacharros, pues yo dije fregadero. Y la empiezas a repetir, y yo empecé. Fregadero. Mirar qué hace. Repetir fregadero. Regula la respiración. Una cabeza muy agitada va con una respiración agitada. Cuando yo empiezo con fregadero, primero hago un cortafuegos, que es importante en los pensamientos hacer un cortafuegos. Es como decir, lleva la cabeza a otro lado, que está ahí, porque notaréis que es que la cabeza tiene como un imán para lo negativo. Se agarra y es que parece que no se suelta. Entonces le metes como un cortafuegos, fregadero. Supongo que mi cabeza se debió de quedar un poco desconcertada. Yo estaba en una lucha campal con miembros de la familia. Entonces de repente fregadero. Claro, pues yo me imagino que si el cerebro tuviese ojos se debió de quedar como así, ¿no? Y entonces yo dije fregadero. Bueno, pues la 6ª vez que dije fregadero, aquello parecía menos serio lo que me había pasado, ¿no? A veces... tener un poco herramientas de este tipo nos permite desmovilizarnos un poquito. Con las emociones, pues un poco por el estilo, ¿vale? Yo no soy una persona triste, hay en mí algo que está triste y ese algo tengo que observarlo. Mirar, nuestras emociones desagradables o dolorosas son mensajeros que nos muestran con una claridad terrorífica el lugar donde estamos atascados. Las emociones son informadores, ¿vale? Ya de me siento culpable porque siento envidia. ¿Y ahora qué has hecho? ¿Has matado al que te...? No, pues ya está, tranquilidad. Solo has sentido, te está informando de algo. Fijaros, hay una comparación, lo que esa persona tiene y yo no. Te está hablando de una carencia tuya. Atiende esa carencia. En vez de estar en este jaleo de que si tienes, si tal, si no sé qué, y encima siento envidia, y encima... Esto es malo, Malo. Es decir, no, pues me está informando de esto, pues es verdad. Pues es verdad que a lo mejor me gustaría eso. Bueno, pues vale, pues a lo mejor tengo que aceptar que no lo tengo, o a lo mejor puedo poner los medios para tenerlo. Pero ahí hay vida, ahí hay camino. Entonces, el manejarnos un poquito con las emociones nos puede ayudar. ¿Vale? Yo apuntaba por aquí porque es que preparar charlas es una cosa horrorosa. Es algo que nunca acabas porque se te ocurre una cosa y otra y todavía encima cuando te lo dicen con tiempo. Al final lo imprimo y digo, ya no hago más. Pues mirad, notas por aquí, apuntes por aquí, una cosa así, luego lo quiero meter en 1 hora y no cabe. Pero yo había apuntado aquí. Ante emociones desagradables como el miedo, tendemos a evadirnos, disociarnos, descentrarnos, desaparecer en cuanto sentimos que llega. El mensaje que nos llega de fuera y de la sociedad es que hay que edulcorar, diluir, hacer cualquier cosa para evitar el malestar. Todas las adicciones surgen de aquí. Entonces, importante el trabajo ahí con las emociones para aprender poquito a poquito a distanciarnos, con este método que os decía de reconoce, acepta, investiga y no te identifiques. Vale. Parece que voy un poco mal de tiempo.
¿vale? Pero querría llegar a esta parte, y esta parte es importante. Entonces, bueno, voy a hacer una cosa. En vez de distraerme, os lo voy a leer, ¿vale? Lo voy leyendo porque yo creo que es interesante y os puede servir para estos ratitos de sentarnos conmigo mismo. Esto lo he cogido de una monja budista que a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho el budismo como ciencia de la mente, como herramientas, ¿eh? Yo creo que hay muchas herramientas para trabajarnos. Y esta monja se llama Pema Chodron y me gusta, ¿no? Y de este libro, me parece que era Los lugares que nos asustan, una cosa así se llama. Ella habla de lo que llama los señores del materialismo. Mirad qué chulo. El primer señor del materialismo es el señor de la forma, que es los métodos que utilizo para huir. Es decir, la manera en que nos refugiamos en los objetos externos para tener una sensación de seguridad. ¿Qué hago cuando me siento ansiosa, deprimida, aburrida o sola? ¿Qué hago? ¿Intento sentirme mejor con la terapia de ir de compras? ¿Me refugio en el alcohol, una de las drogas más legalizadas, aceptadas y metidas en sociedad y de las peores que hay, pero bueno, ¿vale? ¿Me refugio en el alcohol y en la comida? ¿Intento animarme tomando drogas, practicando sexo o buscando aventuras? ¿Lleno el espacio llamando por teléfono, navegando por internet o mirando la televisión durante horas? Lo importante es darme cuenta, espérate que me paso de hoja, darme cuenta de que puedo abusar de cualquier sustancia o actividad para huir de la sensación de inseguridad o malestar. Y esto lo único que va a hacer es que esos sentimientos de los que intento huir se van a volver más fuertes. Lo importante es sentir curiosidad por lo que nos está ocurriendo, en vez de buscar ciegamente algo que nos haga sentir mejor. Y después me pregunto por qué no estoy satisfecha. Pero si prestamos atención a todo esto que hacemos sin juzgarlo, Pablo II dice que la observación por sí misma ya es transformadora. Y la observación con cariño y respeto es sanadora, ¿no? Pues si hago así, poco a poco, voy a ir siendo más consciente y a lo mejor voy a poder elegir dejar de lastimarme. El señor de las palabras, la forma en que usamos cualquier tipo de ideas y discurso para que nos den una ilusión de seguridad. Cuando creemos que nuestra opinión es la correcta, podemos volvernos muy intolerantes y estar predispuestos en contra de los errores de los demás. ¿Qué me puedo preguntar? ¿Cómo reacciono cuando mis opiniones políticas son cuestionadas? ¿Cómo reacciono cuando los demás no están de acuerdo con mis ideas sobre la homosexualidad, los derechos de la mujer o el medio ambiente? ¿Qué ocurre cuando la opinión que tengo sobre fumar o beber es puesta en tela de juicio? ¿Qué es lo que hago cuando alguien no comparte mis convicciones religiosas? El problema reside en cómo usamos todo esto para darnos seguridad, para creer que tenemos razón y que el otro es el que está equivocado. Al final, le dice que lo que podemos hacer es, con las creencias y los ideales, convertirlos en otra manera de levantar muros. Tercer señor del materialismo, el señor de la mente. Es el que usa las estrategias más sutiles y seductoras. Entra en acción cuando intentamos evitar el desasosiego persiguiendo estados mentales especiales. Con ese objetivo podemos tomar drogas, hacer deporte, enamorarnos o realizar prácticas espirituales. Hay muchas formas de obtener estados alterados de conciencia y esos estados son adictivos. Y a fuerza de buscarlos y repetirlos, llega un momento que la percepción ordinaria de la vida ya no satisface y la persona se siente mal y desconectada. Hay un hombre que se escribe Draper, no sé si lo mismo se pronuncia así o se pronuncia Draper o yo qué sé, pero habla del tema también de temas espirituales y él tiene una meditación que es la de jugando con nuestros juguetes. Con cómo nuestras fantasías, nuestros planes, cómo nos metemos ahí para evadirnos. Bueno, yo tenía aquí un tema de un poema y tal, lo paso para llegar a la dimensión espiritual. Mirad, en la medida en que yo me voy conociendo y voy siendo más consciente, también me voy haciendo más libre. Cuando yo puedo ir atravesando ese mundo de mis pensamientos, de mis emociones, las voy conociendo, lo voy poniendo un poco a mi favor, no me quedo ahí enredada
voy profundizando. Y al ir profundizando, voy habitando más mi dimensión espiritual. Voy a vivir menos en la superficie y voy a estar más abajo. Me voy a hacer más humana y compasiva y más humilde. Me voy a relacionar conmigo y con los demás mejor. Es importante en la parte esta de dimensión espiritual, lo comentaba el otro día en uno de los grupos porque me gustó mucho cómo lo planteaba este hombre. Bueno, ya me vendrá ahora, en un momento. Mario Alonso Puig, ¿vale? Hablaba un poco de ser conscientes de la necesidad que tenemos de propósito y sentido, ¿no? El propósito es esta parte de ¿para qué estoy yo aquí? ¿Qué tengo yo que aportar en la vida? Esto ya empieza a descentrarnos de nosotros. Ya nos hemos mirado bien el ombligo, ¿no? Ya nos hemos visto, nos hemos conocido y hemos tenido que hacerlo. Pero esto hay que atravesarlo para irme ya a ese otro lugar en el que ahora yo ya digo, venga, ¿yo qué puedo aportar, ¿no? Yo ponía, ¿qué quiero añadir al mundo? ¿Quiero añadir más agresividad, más miedo, más intolerancia? ¿O lo que quiero añadir es más serenidad, más confianza, más bondad? ¿Dónde están esos dones y talentos míos que puedo poner al servicio de los demás y que van a marcar como un propósito en mi vida? El ser humano, el propósito suyo no puede estar mirando para él, ¿vale? O sea, mirar para mí es un camino obligatorio para luego poderme colocar bien, pero para mirar hacia afuera, para mirar hacia afuera. Es como conseguirme yo y tenerme yo en mis manos para ahora yo poder darme. Tengo que hacer, pero primero tengo que hacer ese viaje más psicológico, hasta que llego a esta parte más interna, desde la que también, y esto me parecía muy importante porque oigo muchas veces a las personas que la vida no tiene sentido, que la vida no tiene sentido, y esto muchas veces está detrás de muchas depresiones, muchos hundimientos, Y a mí me parecía muy interesante el aprender a dar sentido. Yo no sé si la vida en sí tiene sentido. Yo lo que sí sé es que yo puedo darle un sentido a la vida. Y el sentido se lo puedo dar desde una dimensión espiritual, porque el sentido lo doy en la medida en que yo soy capaz de leer lo que está pasando desde un lugar más hondo. Si la dimensión espiritual nos permite colocar aquello que nos pasa en un contexto más amplio de sentido y significado, desde aquí vamos a poder dar este sentido. Yo tenía aquí un ejemplo que también ponía el otro día cuando me preguntaban, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, vamos a la Biblia, ¿no? Y en la Biblia viene el paso de los israelitas por el Mar Rojo. La realidad que pasó, pues debió de ser que me parece que hubo un desbordamiento del mar o de lo que sea y tal, empapó completamente toda la tierra y cuando vinieron los egipcios los carros se quedaron atascados, ¿vale? Esto es el qué pasó. ¿Cómo lo leen ellos? Desde su dentro y desde su fe. Dios nos salvó, ¿vale? Ahora vamos a poner este sentido que le puedo dar a las cosas en cosas más sencillas, ¿no? Por ejemplo, en los acontecimientos familiares, ¿no? Rescato aquí esta Claire Maguen, que trabaja mucho en los lugares que habitamos y cosas de esas, ¿no? Y habla de situaciones, por ejemplo, cuando en la familia se destapa un secreto, cuando en la familia hay una pérdida, cuando en la familia hay un determinado conflicto. Dice, yo me puedo quedar ahí, atrapada en darle vueltas, en lo mal que ha estado, o puedo llegar a darme cuenta. Ella dice que estos seísmos familiares nos obligan a redefinir el lugar que deseábamos ocupar de forma más o menos vaga, sin acabar de decidirnos. A veces necesitamos la convulsión de una emoción fuerte para librarnos de un papel que nos habían asignado y nos era posible asumir. Podemos leer en los fallos. A veces ocurre que es precisamente allí donde uno ha ido a caer, donde encuentra la fuerza para ponerse de nuevo en pie. Podemos leer en experiencias que tildamos de negativas y ahí hay mucha diferencia, cómo la persona coloca en su historia este tipo de experiencias. Hay gente que se queda atrapada y enganchada en ellas
Y ahí es que se muere. O podemos dejar la superficie e irnos más adentro. ¿Y si el lugar de nuestra caída fue el que determinó radicalmente nuestra existencia, donde ésta comenzó de veras o volvió a empezar? Con frecuencia, el lugar donde una parte de nuestra vida se viene abajo es también el lugar donde todo queda al desnudo y cesan los fingimientos. ¿Y si fuera entre esas ruinas donde retumba nuestra voz más sincera? Desde aquí, desde colocarnos más abajo, yo creo que vamos haciendo nuestra dimensión espiritual más viva, ¿no? Más presente. Yo apuntaba aquí un asterisco que decía, creo que la dimensión espiritual, esto no sé de quién lo he sacado, creo que la dimensión espiritual tiene que ver con dejar espacio para que la vida ocurra en nosotros. La vida con sus alegrías y dolores, claridades y oscuridades. Estamos tan abarrotados de información, de actividades, que estamos lejos de nuestro fondo. Nos pasan las cosas, pero no nos aproximamos a ellas, no nos apropiamos de ellas, no las leemos, no encontramos el sentido. Y yo añadía, y nos perdemos la gran noticia de que en la muerte hay vida, que tenemos la capacidad de leer como oportunidad lo que de otro modo leeríamos como desastre, como final. Iba a terminar aquí. Ya termino, no os preocupéis que no LS. Pero me quedaba algo que digo, yo creo que tengo que colocarlo. El título de la formación de estas charlas es que tenemos que construir puentes y sanar relaciones, ¿vale? En lo que yo decía es, bueno, pues esta parte de la medida en que yo voy trabajando y sanando mi relación interior, me voy facilitando para construir estas relaciones con los demás, ¿no? Pero lo de sanándonos, yo lo he dicho como en un contexto general, ¿vale? Pero hay veces que tenemos heridas grandes, ¿eh? Hay veces que tenemos traumas y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que respetarlo, ¿vale? Porque cuando esto pasa no es tan fácil, no es tan fácil, ¿eh? Podemos notar a veces estas heridas en nuestras reacciones desproporcionadas, en nuestra falta de libertad, ¿eh? Cuando queremos ir a un lado y siempre acabamos en el contrario, y otra vez queremos ir a ese lado y siempre acabamos en el contrario. Por la repetición, con ese sabor añejo que tienen las heridas, ¿no? Eso huelen antiguo, otra vez igual, otra vez lo mismo, ¿no? Aquí, fundamental, darme cuenta de ellas, Yo soy maniática del darme cuenta, porque es que digo, vale, es como el que va al médico y dice al médico, ¿por qué viene usted? Y dice la persona, pues porque tengo mucho malestar. Ah, pues tendrá usted dolor. Pues ahora que lo dice usted, es que no me ha dado mucho tiempo a caer en la cuenta de si tengo dolor. Hombre, pero ¿sabrá usted que le duele algo? Pues es que, mire, usted no me ha dado tiempo, ¿eh? Si le digo la verdad, no me ha dado tiempo a saber que me duele algo. Pero, hombre, ¿desde cuándo tiene este malestar? Y mire usted, es que tengo tantas cosas en la cabeza que no tengo ni idea. Vale, pero el médico no le va a poder curar. No podemos curarnos, ¿eh? Si no identificamos las heridas. Si no nos dedicamos ese tiempo, ¿eh? Esta parte de póngase la máscara de oxígeno antes de ponérsela a otra persona. Vale, es que el que está al lado se está ahogando, pero vamos, como no te pongas tú la máscara, tú te vas a ahogar y no vas a poder ayudar al de al lado. ¿Por qué tenemos metido en la cabeza que ponerme yo primero la máscara es egoísta? Mire usted, esto es humildad, como no te pongas la máscara, ¿vale? Entonces, esto es importante. Importante, esto, bueno, yo creo que Luis habló también de esto, que es fundamental, el perdón. Aprender a perdonarnos. Nos resulta más fácil a veces perdonar a los demás que perdonarnos a nosotros. Y a veces nos quedamos paralizados en el tiempo, en aquel momento donde pasó aquello y que no soy capaz de perdonarme, ¿no? Y así ya para resumir, yo decía, a ver, así como esto ya del final, de algo importante, que te quedes ahí. Y yo decía, ¿qué destacaría así como fundamental? Y yo ponía, porque es verdad que es que lo vivo así realmente, me lo creo, el amor y el humor, ¿vale? Porque es verdad que el humor es importante. Es trabajar, conocernos, todo esto, pero yo creo que a veces no, es como no darnos tantísima importancia, ¿eh? Rebajar un poquito. Me acordaba de una cosa que decía un jesuita, que los ejercicios espirituales, esto hay gente aquí que se lo sabe mejor que yo, pero bueno, de lo que yo recuerdo, hay una parte que
una oración, que es que tú te pones frente a Jesús en la cruz y ves todo lo que pasó por ti, ¿no? Y entonces cuando ves todo lo que Él ha pasado, todo lo que sufrió por ti, eso te conmueve. Y desde eso que te conmueve, tú dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga? ¿No? Muy bien, pues este jesuita, ya mayor, que se conocía ya se va uno conociendo con los años, ¿vale? Se ponía delante del Cristo en la cruz, le veía todo lo que ese pobre Cristo había pasado por él, se veía a él y le decía al Cristo, Señor, ¿qué quieres que le haga? ¿Vale? ¿Qué quieres que le haga? Si hasta aquí llegamos, ¿no? Si esto es lo que somos, ¿no? ¿Qué quieres que le haga, ¿no? Pues esta parte de ese humor, ¿no? Que junto con el amor, yo creo que son los compañeros que nos van a permitir este viaje de conocernos y de relacionarnos, y ya me callo que ya me he pasado, y mirar qué pedazo de reloj me he puesto para verlo, que he ido a comprarlo ayer, para ver si por primera vez me atenía al tiempo, ¿vale? Entonces, pues hasta aquí. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a todos los que están ahí presentes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario breve. Me encanta Mabel, que dice algún comentario y luego dice breve, ¿eh? Ha sido muy interesante su ponencia. A mí la verdad es que sé que el amor propio es algo necesario, pero muchos dicen en esta sociedad que hay que pensar en los demás antes que nosotros mismos, que pensar en uno mismo es ego, que si yo pienso en mí mismo es como ser egoísta, que no me importan los demás, o que soy... Y a mí la verdad yo no sé cómo compaginar ambas cosas, sinceramente. Es verdad que eso que dices nos ha perseguido y todavía nos persigue durante tiempo, ¿vale? Yo creo que hay una parte que es importante, que es el colocar un poco en su sitio lo que tiene que ver con lo psicológico y lo que tiene que ver con es como lo material y lo espiritual, ¿no? O sea, yo ahí siempre digo, si tú tienes tu despensa con comida y te la comes toda y no das nada a nadie, yo creo que estás siendo egoísta. Pero si tú no comes, porque los otros tienen hambre y hay que pensar antes en los otros, te vas a morir rapidito. No sé si muy santo, pero te mueres. Es decir, no podemos confundir las cosas. Yo a veces me daba luz esta frase también que dice Jesús, ¿no? Solo el que entrega su vida, solo cuando entregas la vida la salva. Yo digo, sí, pero es que para entregarla la tienes que tener antes. Y si yo antes no tengo mi vida y no he construido mi vida, no tengo nada que dar. Entonces, yo creo que es humildad decir, vale, para poder yo sobrevivir, pues a lo mejor necesito quedarme con este pan, con el otro y con esto. Y esta parte de la despensa me la quedo para mí. Y ahora fuertecita voy y ayudo a los demás. Porque si no, yo creo que espiritualizamos la realidad. ¿Vale? Es como, igual que racionalizarla, cuanto más humano, yo creo que más acceso, más potenciamos toda esa dimensión espiritual. Y no están reñidos. Lo que pasa es que tenemos dos extremos. El egoísmo, solo me miro a mí, o el atender a los otros. Pero no, yo creo que yo me tengo que poner en mi sitio. Y yo tengo que estar bien alimentada, y yo tengo que estar... Y desde ahí voy a estar además con buen humor para ayudar a los demás. Porque si no, si me quedo con la despensa vacía, voy a ir con un careto a dar de comer a los demás, que tela marinera cómo voy a estar. ¿Vale? Porque somos humanos, no somos dioses. Entonces, yo creo que es humildad atenderse a uno mismo, creo, Ahora, si todo el día me estoy mirando a mí, todo el día yo, topa a mí, eso sí. ¿Y qué haces cuando te sientes como... ¿Y qué haces cuando hay momentos en que te sientes como poca cosa? Que como que no eres una persona. Esas cosas pasan siempre. Puede pasar en un momento de la vida, y a mí me pasa a menudo, la verdad. Hay momentos en que me siento como que soy poca cosa, porque por los defectos que tengo no soy
persona y me cuesta sentirme así, bueno, que tendré buena autoestima. Bueno, si yo dijese ahora a quien le pase lo mismo que a él, que levante la mano, levantarían bastantes la mano, ¿verdad? Mira, ya por allí andan levantando manos, por aquí andan levantando manos. Levantamos manos. Levantamos manos los que alguna vez nos hemos sentido malas personas, con defectos, que no estamos a la altura, que no... ¿Levantamos manos? ¿Vale? Entonces, ahí vamos todos juntos, compañero. Una cosita más, parece, ¿no? Solo una cosita. Venga, solo una cosita. Gracias por tu ponencia. Ya llevo muchos años aprendiendo de ti. Pero mira, me ha movido un poquito el cuerpo, cuando has dicho, dentro de los problemas de la ansiedad, dificultad de pararnos, intolerancia al malestar. Como humana que soy, tengo que ser, no puedo ser tolerante al malestar, ¿no? No sé si me entiendes lo que digo. Sí, lo entiendo. En las frases esas así que digo yo para enterarme yo misma, yo digo, si hay que sufrir, se sufre, pero sufrir por sufrir es tontería. Vamos a ver, o sea, el tema es no decir, oye, pues para no ser intolerante al malestar, pues ahora cuanto peor esté, ¡ay, mejor! No, pero... hay, cuando trabajamos en cosas con los seres humanos y en cosas de emociones, hay una parte importante que dice que uno no puede salir de un lugar si no ha llegado a él. El malestar lo vamos a tener en la vida. Tolerancia al malestar es aprender a estar con el malestar. No a salir, corre que te corre, no aumentarlo. Yo creo que el sufrimiento hay que erradicarlo. O sea, erradicarlo, echarlo fuera. Tenemos que conseguir para nosotros y para los demás un bienestar y un mundo mejor. Pero en la vida nos toca malestar, nos toca sufrimiento, interno, como decía él, y externo. El problema es que no aguantamos ni esto, pero ni esto, ni esto aguantamos. Nos estamos haciendo en ese sentido una sociedad tremendamente débil, pero bueno, esto sería un tema. Cuando está el malestar, el estar ahí también con el malestar, porque si no aguantas el malestar, es que no hay camino. Es que solo sentarte contigo sola sin hacer nada, al ratino va a entrar el malestar. ¿Por qué? Porque vas a notar la insatisfacción, porque vas a notar la inquietud, porque te va a venir el pensamiento de que no sé qué, porque ya estoy aquí, ¿qué hago? Corre que te corre, a llamar por teléfono. Esto tan interesante, que cuando yo era pequeña la gente le tenía muchísimo miedo al domingo por la tarde, porque al día siguiente había que trabajar. Ahora la gente le tiene muchísimo miedo al fin de semana. Porque ¿y qué planes? ¿Y si no encuentro a nadie con quien eso? Y está vacío, me dicen, ¿vacío? ¿Qué voy a hacer un fin de semana vacío? ¿No? Va más por ahí, va más por lo que tiene que ver con de evasión, de huida. No es tanto como tolerar en plan, vale, pero sino con hacerme yo, en mí, generar un mayor umbral de tolerancia al malestar. Nos pasa a veces con las personas, si no aguantamos que se quejen. Si es que viene alguien a contarte algo malo, y o está la gente ya dando recetas o ale, que no, pues, entonces, y va más por ahí.